Escribí en el grupo familiar: mi boda es este viernes, me encantaría verlos allí. Mi hermana contestó: estamos ocupados, no cuentes con nosotros. Mi padre añadió: deja de exagerar. Yo solo respondí: está bien. Esa noche, lo que publiqué en redes sociales se convirtió en la bofetada pública que jamás esperaron y que los hizo lamentar para siempre haberse quedado en casa en lugar de estar a mi lado. Me llamo Ethan Russo, tengo 29 años, y la semana pasada confirmé algo que siempre había sospechado: a veces, las personas en quienes más confías para estar a tu lado son precisamente las primeras en fallarte, sin siquiera detenerse a pensarlo. En mi familia siempre fui el reservado. No era tímido, simplemente me gustaba mantenerme al margen. Nunca fui del tipo que acapara la atención o llena el chat familiar con cada detalle de su vida. Mis padres solían decirme que me aislaba demasiado, pero la verdad es que era más sencillo que competir constantemente con mi hermana, Samantha Torres, que tenía la habilidad de convertir cualquier cosa en un espectáculo. Si conseguía un nuevo empleo, ella lo superaba anunciando que acababa de recibir un ascenso con un salario mayor. Si compraba un coche, en cuestión de días subía una foto de su flamante SUV. Esa dinámica marcó mi vida durante años. Cuando me comprometí con Olivia Kaplan, pensé que, por primera vez, esa rivalidad dejaría de importar. Era nuestra boda, nuestro momento, una ocasión en la que todos en la familia podían unirse y celebrar. Me aseguré de enviar las invitaciones con meses de anticipación, incluso programé la fecha fuera de las vacaciones para evitar excusas. Mis padres confirmaron su asistencia y hasta Samantha escribió un "no puedo esperar" en el chat. Por un tiempo, me permití creer que, al fin, sería distinto. La semana de la boda envié un recordatorio amistoso al grupo familiar. Escribí: mi boda es este viernes. Me encantaría verlos allí. Incluso añadí un emoji sonriente, algo poco habitual en mí, para dar un tono más ligero. La primera respuesta llegó enseguida, y fue de Samantha: estamos ocupados. No esperes que vayamos. Sin disculpas, sin explicaciones. Sentí como el estómago se me encogía. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino: deja de dramatizar. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. Dramático. Yo ni siquiera había dicho nada más. Sentí la mano de Olivia posarse en mi brazo mientras leía los mensajes conmigo. Lo único que escribí fue: está bien. Nada de reclamos ni ruegos. Silencio total. Y ese silencio, en cierto modo, fue lo más fuerte que pudieron escuchar de mí. No llamé para preguntar por qué habían cambiado de idea, ni mencioné las habitaciones de hotel que ya había reservado para ellos, ni cómo Olivia había estado emocionada por reunir a ambas familias. No hablé del dinero invertido ni de las horas de organización, tampoco de la ilusión que tenía de ver a mi padre entrar al salón con una expresión orgullosa, la misma que solo había imaginado. Simplemente los dejé creer lo que quisieran, que yo era un exagerado. Esa misma tarde, mientras estaba con Olivia en el sofá, mi teléfono volvió a sonar. No eran disculpas. En cambio, Samantha publicó en el chat familiar una foto de ella y su esposo brindando en un bar de azotea, orgullosa de tener un fin de semana para ellos. Mis padres reaccionaron con emojis de aprobación, como si celebraran con ella. No respondí. No era necesario, porque sabía que muy pronto descubrirían, por otros medios, lo que realmente se estaban perdiendo. Los días previos a la boda transcurrieron extrañamente tranquilos, pero solo porque me negué a rogarle a nadie que viniera. Pensé que tal vez alguno reflexionaría y se daría cuenta de lo cruel que había sido aquella respuesta. No sucedió. El chat se convirtió en una galería de la vida de Samantha. El miércoles compartió fotos de la cena con su esposo en un restaurante caro, y después un vídeo de su nuevo cachorro jugando en el parque. Mi madre comentó: es el perrito más tierno. Mi padre añadió: se merecen este descanso. Han trabajado muy duro. Leí esas palabras varias veces, sintiendo ese ardor familiar en el pecho. Trabajar duro. Samantha había pasado meses desempleada el año pasado, saltando entre proyectos fallidos, pero para mis padres seguía siendo esa figura incansable que merecía comprensión y protección, incluso si eso implicaba faltar a la boda de su único hermano. Mientras tanto, yo llevaba años trabajando sin parar, ahorrando, construyendo todo desde cero sin pedirles nada. Y aún así, yo era el dramático por querer que asistieran a un día tan importante. El jueves por la tarde, menos de 24 horas antes del enlace, mi madre finalmente me escribió en privado. Durante un instante pensé que era para decirme que habían cambiado de opinión, pero no. El mensaje decía: sabemos que estás molesto, pero no puedes esperar que todos dejen sus planes por ti. Samantha ya tenía este fin de semana ocupado. Sé feliz por ella. Leí esas líneas con la mandíbula tensa. No se trataba solo de que no vinieran, sino de que pretendían hacerme sentir culpable por desear que estuvieran presentes. No contesté. No le dije que los padres de Olivia habían reacomodado sus agendas para volar 2 días antes y ayudarnos con los últimos preparativos. No mencioné que Michael Rivera, mi mejor amigo y padrino de boda, conduciría 8 horas durante la noche para llegar a tiempo. Tampoco que todos mis compañeros de trabajo habían confirmado su asistencia con meses de antelación, sin excusas. Simplemente dejé que pensara que tenía razón. Esa misma noche, mientras Olivia estaba en la prueba final de su vestido,
el grupo familiar volvió a notificarme. Samantha había subido una foto en un spa, ella y su esposo con rodajas de pepino en los ojos y copas de champaña en la mano. El pie de foto decía, por fin, un fin de semana sin estrés. Mi padre comentó, disfruten cada segundo, se lo merecen. Mi madre agregó, de eso se trata la vida. Ese comentario me atravesó más de lo esperado. Nuestra boda, el día que Olivia y yo habíamos planificado por más de un año, ni siquiera era visto por ellos como de eso se trata la vida. No, para ellos, la verdadera celebración era el descanso de Samantha. Y como si no fuera suficiente, mi madre publicó poco después una foto del matrimonio de Samantha, de hacía 3 años, con la leyenda, el mejor día de todos. Amo este recuerdo. Los demás reaccionaron con corazones y caritas sonrientes, reforzando una vez más la idea de que, para mi familia, lo más valioso siempre giraba en torno a mi hermana, nunca a mí. La víspera de mi boda no hubo ninguna mención en el grupo familiar. Nadie escribió un simple "lo siento por no estar allí" o al menos un "te deseo lo mejor". Solo aparecía una publicación adornada con un letrero, "el mejor día de todos". Me quedé observando la pantalla iluminada en mis manos y comprendí algo que hasta ese momento había evitado reconocer. No se trataba únicamente de que decidieran no acompañarme en mi boda. Era la confirmación de lo que llevaba años viendo, que siempre había un favorito y que yo quedaba relegado al segundo plano. Lo que ellos ignoraban era que hacía mucho había dejado de participar en ese juego. Y lo que tampoco sabían es que, al día siguiente, el marcador iba a cambiar para siempre. El viernes amaneció despejado y cálido, justo como uno sueña para un día tan especial. Olivia Kaplan ya estaba con sus damas de honor arreglándose el cabello, mientras yo intentaba calmar los nervios en la suite del hotel junto a mis padrinos de boda. Por unas horas logré apartar a mi familia de mis pensamientos, hasta que mi teléfono volvió a vibrar. No era un mensaje de felicitación ni una disculpa de última hora. Era un nuevo vídeo en el grupo familiar. Samantha Torres había subido una grabación temblorosa desde su móvil, mostrando una mesa repleta de platos y copas en un brunch abarrotado. Allí estaban todos, mis padres, mis tíos, incluso primos que jamás se habían pronunciado sobre mi boda. Entre las risas y el ruido de vasos brindando con mimosas, reconocí la voz de mi madre diciendo, esto es mucho mejor que quedarnos atrapados en una ceremonia aburrida todo el día. Sentí como se me revolvía el estómago. Reproduje el vídeo varias veces para confirmar que no había malinterpretado. No había duda, lo había dicho riendo, con la naturalidad de quien no siente culpa alguna. Mi padre, de fondo, remató la escena. Definitivamente elegimos el mejor plan. Me quedé inmóvil, el teléfono en la mano y el bullicio de mis amigos difuminándose como un murmullo lejano. Aquello no era solo ausencia, ni un simple favoritismo. Estaban burlándose de mi boda la misma mañana en que se celebraba. Michael Rivera, mi mejor amigo y padrino, notó mi rostro desencajado y preguntó, ¿todo bien? Debía verme pálido, porque enseguida añadió, no mires más el móvil. Concéntrate en tu día. Pero era imposible. Ese vídeo se me clavó como una astilla. Recordé la boda de Samantha, donde estuve presente en cada foto que pidió, donde ayudé a mi padre bajo la lluvia a montar el salón, donde pasé horas revisando la música para que sonara perfecta. Yo había estado allí, había hecho el esfuerzo. Y ellos, en cambio, se saltaban la mía para brindar con mimosas y hablar de lo aliviados que estaban por no asistir. Como si faltara algo para rematar, mi madre envió otro mensaje al grupo, espero que todo salga bien hoy, no te enfades. Este fin de semana lo teníamos planeado hace tiempo. Venía acompañado de una selfie de ella y Samantha sonriendo con las copas en alto. Ese fue el punto de quiebre. No era ya decepción, fue un corte limpio. El último hilo de confianza se rompió ahí, en esa habitación de hotel. Lo supe con absoluta claridad, nunca volvería a mirarlos de la misma manera. Y, paradójicamente, esa certeza me trajo calma. La calma que llega cuando entiendes que tienes el poder de cambiar las reglas y la otra parte ni siquiera lo sospecha. La ceremonia en sí fue hermosa, impecable para cualquiera que la viera desde afuera. El lugar, frente a un lago que brillaba bajo el sol, parecía sacado de un sueño. Las flores que Olivia había escogido estaban en su punto exacto de esplendor, y la música se deslizaba en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, para mí había una sombra constante, las sillas vacías donde debían estar mis padres y hermanos. Cuando vi a Olivia caminar hacia mí, radiante, sonreí de verdad, porque ella era la razón por la que ese día tenía sentido. Aún así, al colocar el anillo en su dedo, no pude evitar sentir el peso de esa ausencia, la decisión consciente de mi familia de no solo faltar, sino celebrar el hecho de no estar. En la recepción, se notaba. Mis amigos intercambiaban miradas al ver las mesas de mi lado medio vacías. Los padres de Olivia, en cambio, se desvivían por dar calor y hospitalidad, saludando a todos los invitados y manteniendo viva la energía de la fiesta. Les agradecí en silencio más de lo que podría expresar, aunque la sensación de vacío persistía. Llegado el turno de los discursos, Michael Rivera arrancó risas y lágrimas con sus palabras, y después el padre de Olivia tomó el micrófono para decir lo afortunado que se sentía de ganarme como hijo. Fue conmovedor,
pero al mismo tiempo un recordatorio de lo que mi propia familia jamás me dio. Más tarde, salí un momento a respirar. El aire fresco contrastaba con la música amortiguada tras las paredes. Saqué el teléfono con una absurda esperanza de leer algún mensaje conciliador. En lugar de eso, vi otra publicación de Samantha, una foto del postre en el restaurante, con mi padre alzando un trozo de pastel y riendo como si hubiera ganado un premio. El pie de foto, el mejor fin de semana de todos. Ese golpe fue distinto, porque ya no era solo ausencia, era una provocación abierta. No respondí, no publiqué nada, simplemente permanecí en la oscuridad aceptando que aquello era definitivo. En ese instante tomé una decisión silenciosa, no los enfrentaría con gritos, no exigiría disculpas, no les daría la satisfacción de verme herido. Lo que haría sería lo único que nunca esperarían de mí, alejarme por completo. No con un juramento dramático ni con reproches, sino con un cierre interno que me acompañó cuando Olivia y yo dejamos la recepción esa noche. Mientras conducíamos hacia nuestra luna de miel, tomados de la mano, sentí que esa etapa quedaba atrás. Una página se cerraba, pero sabía que en algún momento se abriría un nuevo capítulo. Y cuando llegara ese día, ellos no estarían preparados para lo que vendría. En nuestro viaje, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de la sombra de mi familia. Olivia Kaplan y yo pasamos 2 semanas recorriendo la costa, visitando pequeños pueblos, comiendo en restaurantes familiares y despertando sin necesidad de alarmas. Cada mañana, al verla sonreír frente al desayuno, me repetía a mí mismo: esta es mi familia ahora. Ella es lo que realmente importa. Cuando regresamos a casa, todo tomó un rumbo distinto. La carrera de Olivia como diseñadora de interiores comenzó a despegar con fuerza. Consiguió un cliente de alto perfil en la ciudad que la conectó con un círculo de personas que valoraban su creatividad. Mientras tanto, la empresa de software que había cofundado 3 años antes firmó un contrato enorme que multiplicó nuestras ganancias casi de la noche a la mañana. Por primera vez no solo estaba cómodo, sino que tenía verdadera libertad. Esa libertad nos abrió nuevas puertas. Compramos una casa preciosa con vista al agua, justo del tipo que soñaba en mis años de universidad cuando cenaba fideos instantáneos por falta de dinero. Organizábamos reuniones con amigos los fines de semana, viajábamos cuando queríamos y poco a poco construimos un entorno rodeado de personas que celebraban nuestros logros en lugar de envidiarlos. A veces pensaba en contactar a mi familia para compartir esos hitos, cuando publicaron el trabajo de Olivia en una revista nacional, cuando mi empresa fue nominada a un premio de innovación, o cuando firmamos los papeles de nuestra segunda propiedad. Sin embargo, cada vez que lo consideraba, recordaba aquel vídeo de ese almuerzo familiar y la voz de mi madre diciendo: esto es mucho mejor que quedarnos atrapados en una aburrida ceremonia todo el día. Con solo evocar esas palabras, la intención se desvanecía. Así que decidí enfocar toda mi energía en crecer. Amplié la compañía. Contraté a un equipo brillante y comencé a organizar encuentros de networking en nuestra casa. Era casi irreal ver a figuras influyentes de mi sector reunidas en mi sala de estar. Yo, el mismo chico al que antes tachaban de exagerado en el chat familiar, ahora era buscado por directores ejecutivos que pedían presentaciones. Olivia también prosperaba. Abrió su propia firma boutique de diseño y pronto sus proyectos aparecieron en editoriales de revistas de prestigio. Sin buscarlo, nos convertimos en una pareja destacada, no de las que lo presumen en redes sociales, porque no lo necesitábamos. Los que importaban lo sabían, y los demás terminarían enterándose. Fue entonces cuando recibí una invitación inesperada: organizar una gala benéfica de etiqueta, transmitida localmente y con cobertura nacional. Era una oportunidad de contribuir y, al mismo tiempo, poner nuestros nombres en un escenario público. Nunca imaginé que ese evento sería el momento exacto en el que toda la historia de favoritismos y desaires familiares volvería a enfrentarse conmigo. Pero la vida tiene la costumbre de preparar escenarios que parecen guiones perfectos, momentos en los que quienes te menospreciaron son obligados a ver lo que dejaron pasar. Planear la gala fue como entrar en un mundo distinto. Esta vez, mi nombre aparecía en la invitación, no como asistente secundario. La fundación con la que colaboramos tenía conexiones sólidas en los círculos empresariales y artísticos, lo que convirtió la lista de invitados en un desfile de ejecutivos, políticos y personalidades de los medios. Olivia se encargó personalmente del diseño del evento, y convirtió el lugar en algo digno de un reportaje de lujo. Cada detalle, desde la iluminación hasta los arreglos florales, llevaba su sello. Unas semanas antes, tuve una reunión con el equipo de relaciones públicas encargado de la cobertura. Me informaron que no solo apareceríamos en periódicos locales, sino que además habría un segmento televisado con entrevistas y fotos en la alfombra roja. Me aconsejaron estar muy presente, dar entrevistas, recibir personalmente a los invitados de alto perfil, dejar claro que era yo quien impulsaba todo. Fue ahí cuando surgió un pensamiento travieso: mi familia no tenía idea de cómo era mi vida ahora. Para ellos probablemente seguía siendo alguien que vivía tranquilo, bien, pero sin nada que presumir. La realidad era que había construido algo mucho más grande de lo que podían imaginar, y en pocas semanas lo verían con sus propios ojos, sin que yo tuviera que decirles nada. El punto de quiebre llegó una tarde, mientras Olivia revisaba el plano final de asientos para la gala. Con naturalidad me comentó: por cierto,
la oficina del alcalde confirmó que enviará 2 representantes. A la prensa eso le va a encantar. En ese momento comprendí que aquello no era solo un evento benéfico más, sino una declaración pública y evidente de la posición en la que estaba, rodeado de personas con las que ellos jamás hubieran soñado convivir. 2 días después, el coordinador de medios me llamó para preguntar si podían filmar un segmento detrás de cámaras en nuestra casa, entrevistas con Olivia y conmigo, además de algunas tomas preparándonos para la gala. Acepté de inmediato, no porque buscara más exposición personal, sino porque sabía que mi familia seguía la revista social local en redes. Tarde o temprano lo verían, lo comentarían y descubrirían que no estaban invitados. La semana previa, mientras revisaba la lista definitiva de invitados, reconocí un nombre entre las confirmaciones de un patrocinador corporativo, mi prima Vanessa Cohen. Aunque no hablábamos mucho, seguía activa en el chat familiar y era famosa por publicar cada cosa que hacía en Instagram. Entonces supe que no tendría que mover un dedo. Las fotos de la alfombra roja, los invitados famosos y la cobertura televisiva llegarían por sí solas a quienes alguna vez eligieron un brunch antes que mi boda. Yo no necesitaba enviarles nada. El escenario ya estaba preparado, lo único que debía hacer era subir al estrado, cuando llegara el momento y dejar que todo hablara por sí mismo. La noche de la gala comenzó como la apertura de una película. La cámara imaginaria recorriendo el brillo de la ciudad hasta detenerse en la alfombra roja, rodeada de fotógrafos. Olivia y yo descendimos del coche entre destellos de flashes, su vestido capturaba la luz haciéndola ver como salida de una portada, mientras yo vestía un smoking negro a medida. Saludé al coordinador del evento mientras la multitud se agrupaba en la entrada. Dentro, el lugar reflejaba todo lo que habíamos imaginado, enormes arreglos florales adornaban la sala, marcando el inicio de una noche que nunca olvidaríamos. El suave sonido del jazz llenaba el ambiente mientras los meseros, impecables en sus uniformes, se desplazaban entre las mesas con bandejas de copas de champaña. Los invitados conversaban bajo la cálida luz de las lámparas de cristal, en un entorno que transmitía la sensación de estar justo en el lugar indicado. Apenas llegamos, el equipo de prensa se acercó. Ethan Russo, podemos tomar algunas fotos tuyas con Olivia Kaplan en la alfombra de prensa. Posamos frente al panel con logotipos que luego inundaría las redes sociales y los diarios locales. Sonreímos para las cámaras, respondimos algunas preguntas sobre la causa solidaria y compartimos espacio con los representantes del alcalde. Cada destello del obturador era, para mí, un recordatorio silencioso de todos esos años en que mi familia me había menospreciado. Entonces la vi. Vanessa Cohen estaba de pie junto a la barra, con los ojos brillando de asombro y el teléfono ya listo en la mano. La observé tomar fotos del chef invitado preparando la cena, del paisaje iluminado desde la terraza y del despliegue del evento. No necesitaba preguntarle nada, sabía que lo publicaría todo en tiempo real. Efectivamente, antes de que sirvieran la cena, ya había invitados mirando su historia de Instagram en los teléfonos. A mitad de la velada comenzaron los discursos y me llamaron al escenario. Caminé hacia el atril bajo los reflectores, sintiendo como la sala se silenciaba mientras tomaba el micrófono. Esta noche no se trata de mí, comencé con la voz firme. Se trata de lo que ocurre cuando las personas se unen para crear algo más grande que sí mismas. Hablé del trabajo de la fundación, de la importancia de construir comunidad y del valor de estar presente para otros. Pronuncié cada frase con intención, y cuando llegué a la expresión estar presente, dejé que las palabras quedaran suspendidas unos segundos. Para cualquiera eran solo parte del discurso, pero para mí eran un guiño hacia las sillas vacías en mi boda, un recordatorio de que hay quienes dicen amar con palabras y quienes lo demuestran con su presencia. Los aplausos fueron cálidos y sinceros. Al bajar del escenario, Olivia tomó mi mano con orgullo en los ojos. Mientras tanto, podía imaginar a mis padres y a Samantha Torres viendo los clips en redes, mi nombre mencionado en las noticias locales, mi rostro en programas de estilo de vida. No habían sido invitados, pero estaban presenciando todo a la distancia. Y lo mejor de todo, no tuve que suplicar por su atención ni explicar nada. El mundo lo estaba haciendo por mí, y mucho más fuerte de lo que yo podría haberlo dicho. Cuando la velada terminó, mi teléfono no dejaba de vibrar. No eran ellos, sino conocidos, antiguos compañeros de clase e incluso familiares lejanos que me escribían: te vi en la tele, ese evento se veía increíble. Ignoré la mayoría de los mensajes. La verdadera satisfacción no estaba en los aplausos, ni en la cobertura mediática, sino en saber que quienes me habían desestimado ahora me veían tal cual era, sin necesidad de volver a abrirles la puerta de mi vida. 2 días después, comprobé que el eco había llegado hasta ellos. Tenía varias llamadas perdidas de mi madre y una de mi padre, todas en la misma hora, sin dejar mensajes. Luego, al mediodía, apareció un texto de Samantha. Vi unas publicaciones. ¿Ese era tu evento? Parece importante. Ni una felicitación, ni un reconocimiento de lo que habían ignorado. Solo curiosidad, como si tratara de medir cuánto impacto había tenido realmente. Esa misma noche, Vanessa compartió un último conjunto de fotos, incluida una donde Olivia y yo aparecíamos en el escenario junto al director de la fundación y los representantes del alcalde. La imagen parecía sacada de una revista. Y lo supe con certeza.
mis padres la habían visto. Mi padre me escribió a las 9:13 de la noche, no nos dimos cuenta de lo importante que era para ti. Quizá deberíamos reunirnos y hablar. Me quedé mirando ese mensaje por un largo rato. No nos dimos cuenta sonaba como una burla amarga. Si se habían dado cuenta lo suficiente como para tachar mi boda de aburrida y preferir un fin de semana de spa, lo suficiente como para publicar fotos con copas en mano mientras yo pronunciaba mis votos. Lo que no comprendían era que el vacío que abrieron ese día no se llenaba con una cena forzada. A la mañana siguiente, llegó un mensaje aún más largo de mi madre. Creo que todos hemos cometido errores. Queremos compensarlo. Tal vez podamos planear algo en familia pronto. Sin disculpas, sin asumir responsabilidad. Solo esa vaga costumbre de hablar como si el dolor hubiera sido compartido y no unilateral. No contesté, no por rencor, sino porque comprendí que el cierre no dependía de ellos. Yo lo había alcanzado en el instante en que subí al escenario de aquella gala y vi una sala llena de personas que sí habían estado para mí, sin titubeos. Durante los días siguientes, recibí mensajes de otros parientes, algunos felicitándome, otros comentando que mis padres se mostraban incómodos al escuchar mi nombre. Algunos incluso insinuaron que Samantha estaba más callada de lo normal en el chat familiar. Al parecer, cometió el error de alardear ante un colega de ser mi hermana, y esa persona respondió emocionada sobre lo increíble que había sido la gala y cómo yo estaba marcando una diferencia en la ciudad. Puedo imaginarla fingiendo una sonrisa, dándose cuenta de que la atención que siempre quiso acaparar ya no le pertenecía. El chat, que solía estar lleno de sus fotos y logros, quedó en silencio durante días. Cuando volvió a moverse, solo se compartían banalidades. Ya no había comparaciones ni indirectas hacia mí. Habían aprendido de la forma más pública posible que la imagen que tenían de mí ya no coincidía con la realidad. Semanas después, Olivia y yo organizamos otro evento, más pequeño pero igualmente relevante. Mandamos las invitaciones a nuestra red de contactos, y como era de esperar, ninguno de mis familiares recibió una. Sabía que tarde o temprano verían las fotos, y que la incomodidad de quedar excluidos persistiría. La diferencia era que ya no me importaba. Su aprobación había dejado de ser una moneda con valor para mí. Había construido una vida que no solo sobrevivía a su ausencia, prosperaba gracias a ella. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la terraza de nuestra casa, con Olivia a mi lado, comprendí algo firme e inquebrantable. La mejor venganza no siempre es demostrar que estaban equivocados. A veces la verdadera victoria es vivir una vida tan plena y lejana a su alcance, que ni siquiera puedan fingir que forman parte de ella.